Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo. Vamos a hablar de los números complejos. Es un campo numérico nuevo que se utiliza mucho en electrónica, en mecánica cuántica y en telecomunicaciones, debido a su gran utilidad que tiene para representar ondas electromagnéticas. Recuerda que cuando hemos explicado en secundaria ya varias veces los números, decíamos que los primeros números que inventan los babilónicos son los números naturales, que son aquellos que sirven para contar, el 1, 2, 3, 4. Posteriormente, cuando queremos descontar o cuando queremos saber lo que debemos, utilizamos los números negativos y el 0, que son los enteros. Dentro de ellos también incluimos los naturales. Si utilizamos además los números fraccionarios, es decir, aquellos que podemos expresar en forma de fracción, junto con los enteros y los naturales, forman lo que se llaman los números racionales, aquellos que se pueden expresar como una razón, como una fracción. Por otro lado estaban los números irracionales, que son aquellos que no se pueden expresar como fracción, aquellos números decimales que decíamos que eran no exactos ni periódicos, es decir, que tenían infinitas cifras decimales y no se podían expresar de forma periódica. Teníamos las raíces de números que no son enteros. Tenemos, por ejemplo, el número pi, el número phi, números especiales. El conjunto de todos ellos formaba los números reales. Y hasta aquí es donde trabajamos en secundaria. Pero ahora aparece un problema. Cuando yo quiero solucionar esta ecuación, o quiero hallar las raíces de esta ecuación, me encuentro con que la solución es más o menos la raíz de menos 1. Con lo cual decíamos en este caso que no tenía solución. Sí tiene solución si hacemos un campo numérico mayor que el de los números reales. Si nosotros llamamos i a la raíz de menos 1, la solución de esta ecuación sería más menos i. Pues bien, este número es lo que se llama un número imaginario. Y si este número imaginario le sumamos todos los números reales que tenemos al lado, llegaríamos al campo de los números complejos, que es un campo mayor que el de los números reales. ¿Y qué es un número complejo? Es un par de números A y B, donde A y B son números reales y está formado por dos partes. Una parte que se llama la parte real y otra parte que se llama la parte imaginaria, que siempre lleva acompañando una i. Así, por ejemplo, un número imaginario sería el 3 más 2i. Si no llevara la componente i, sería un número real, y si no llevara la componente real, sería un número imaginario puro. Y entre los dos forman lo que se llama un número imaginario. ¿Cómo se representa este tipo de número? Bueno, pues hasta ahora utilizábamos el eje real para presentar los números reales. Ahora necesitamos un segundo eje, además, que se llama eje imaginario, donde poder representar la parte imaginaria del número. Así, si quiero representar el número a más bi, en la parte real colocaré a, en el eje imaginario colocaré b, y donde unen ambos estará el punto a más bi. Así, el número imaginario 3 más 2i lo podremos representar escribiendo sobre el eje real el 3, sobre el eje imaginario el 2, y donde se unen ambos será el 3 más 2i. Si queremos hacer el 2 menos 2i, pues en el eje real escribimos 2, en el eje imaginario menos 2, que estaría hacia abajo, y donde se unen tendríamos el 2 menos 2i. Dos cositas antes de seguir, y es que decir que dos números complejos son iguales si son iguales sus partes reales y sus partes imaginarias. Y también el concepto de conjugado, aunque ya lo hemos visto en la racionalización, pero bueno, el concepto de número conjugado de un número complejo es otro número complejo cuya parte real es la misma, pero la parte imaginaria viene cambiada de signo. Además, vamos a decir que hay tres formas distintas de expresar un número complejo. La primera es la forma binómica, y vamos a ver cómo se opera con ella. Vamos a ver cómo sumamos o restamos dos números complejos en forma binómica. Bueno, una forma binómica va a tener una componente real más una componente imaginaria a la que le colocamos la letra i. Si yo quiero sumar estos dos números complejos, lo que haré será sumar por un lado las partes reales y por otro lado las partes imaginarias. Y esa será la solución de nuestro número complejo. Un ejemplito. Vamos a sumarlos. Por un lado, que, repito, es tomar las partes reales y sumarlas, y por otro lado, tomar las partes imaginarias y sumarlas. 3 más 5, 8, y 4i más 2i, 6i. Si los queremos restar, pues igual. Lo que hacemos es restar sus partes reales, 3 menos 5, que son menos 2, y 4i menos 2i, que son 2i. ¿Y cómo se multiplican dos números complejos? Pues la forma de multiplicar dos números complejos es como hacemos el producto de dos binomios. Es decir, cada término por cada término. A por AC más A por DI más BI por C más BI por DI. Y ahora veamos alguna cosita.
A por C lo tenemos ahí. En el A por DI y BI por C podemos sacar el factor común del I y nos quedaría AD más BC. Y por último, en el BI por DI, vamos a recordar que I es raíz de menos 1 y que por tanto I por I es menos 1. Al ser menos 1, este producto BI por DI nos va a quedar como menos BD. Si ahora juntamos la parte real y la parte real, pues nos quedará como la diferencia de estos dos más la suma de estos dos. Bueno, teóricamente muy bonito, pero vamos a hacerlo de forma práctica, que es como realmente lo vamos a utilizar. Vamos a tomar estos dos números anteriores y los vamos a multiplicar. Tienen que estar multiplicados todos por todos. 3 por 5, 15. 3 por 2i son 6i. 4i por 5 serían 20i, lo veis aquí. Y 4i por 2i, recuerda que multiplicamos 4 por 2, 8, y le cambiamos el signo porque i por i es menos 1. Unimos las partes reales y las partes imaginarias y nos va a quedar 15 menos 8, 7, y 6i más 20i, 26i. ¿Y cómo se dividen dos números complejos? Bueno, esto vamos a hacer directamente con un ejemplito porque teóricamente se nos hace un poquitín largo. Para dividirlo lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. Y recuerda que el conjugado era el mismo número, pero cambiando el signo de la parte imaginaria. Por tanto, multiplico numerador y denominador por 7 menos i. En el numerador va a quedar un producto como el que hemos visto en el apartado anterior. Es decir, menos 6 por 7, menos 6 por menos i, 2i por 7 y 2i por menos i. Y en el denominador tendremos una identidad notable, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Recordamos que i cuadrado, i por i era menos 1. Cuando nos utilicemos aquí el producto, i por i será menos 1. Como tenemos un signo menos, quedará esto como positivo, es decir, esto quedará como más 2. Y en el denominador i cuadrado lo podremos sustituir directamente por menos 1, que quedará más 1 también. Por tanto será 6 por 7 menos 42 por aquí. Aquí tendremos más 6i y aquí tendremos más 14i. Y aquí, como hemos dicho, nos quedará más 2. En el denominador 49 de 7 al cuadrado y este se transforma en más 1. Repito porque es más 1, porque i al cuadrado es menos 1. Menos 1 con este menos se me queda positivo. Unificando las partes reales y las partes complejas nos quedaría así, y simplificando y separando la parte real de la parte compleja, pues nos quedaría por un lado menos 4 quintos y por otro lado más 2 quintos de i.